Periodo entre papas, en los novediales, esos 9 días de misas por el eterno descanso del Papa. Y hoy queremos acercarles un aspecto del Papa Francisco tal vez desconocido, como era su cercanía a los salesianos desde su nacimiento. Este año además se cumplen 150 años de esa primera expedición misionera de los salesianos que envió Don Bosco a la Patagonia Argentina. Y ya está con nosotros para contárnoslo Alberto López, el portavoz de Misiones Salesianas, que nos va a hablar de estos dos aspectos que guardan relación. Alberto, acabas de volver de allí, has recorrido precisamente esos lugares donde llegaron esos primeros misioneros, pero también esos lugares donde estaba esa relación de los salesianos con el Papa Francisco, ¿no? Porque siempre ha habido una relación especial entre los salesianos y el Vaticano, ¿verdad, Alberto? Así es, Raquel. Don Bosco fue muy cercano siempre a los papas y siempre defendía el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, en nuestro caso María Auxiliadora, y también defendía al Papa. A los niños siempre les decía, les pedía que gritaran «Viva el Papa». Eran los tres amores blancos de Don Bosco: la Virgen, la Eucaristía y el Papa. Don Bosco fue muy cercano a Pío IX, también a Pío XI, que lo canonizó, y tuvo un sueño profético que a lo mejor no se conoce, y es que una vez soñó que estaba en los nichos superiores de la Basílica de San Pedro, donde se pone a los santos fundadores, y que no podía bajar. Pues 50 años después el Papa encargó realizar una estatua que mide 5 metros y en la que se encuentra en la columna donde está San Pedro, con ese pie desgastado tan famoso, cerca del baldaquino de Bernini. Entonces la presencia y la amistad de los salesianos, de Don Bosco, de todos los rectores mayores con los papas, los mencionados, Pío X, Pío XII, León XIII, Benedicto XV, Juan XXIII y los recientes, ha sido continua, muy fructífera y desde luego muy importante. Y con el Papa Francisco, Alberto, además, esa relación pues se establece muchísimo antes, desde la infancia incluso, ¿no? Sí, por dar unas breves pinceladas, el padre del Papa, Mario se llamaba, nació en la región donde lo hizo Don Bosco, en Asti, y también se trasladó a Turín desde muy joven. Allí frecuentaba la iglesia, la Basílica de María Auxiliadora de Baldoco, que construyó Don Bosco, y cuando emigró a Argentina en 1929 llevaba una carta de los salesianos, una carta de presentación. Los salesianos en Argentina se instalaron por primera vez en la iglesia Mater Misericordiae con la misión de atender a los migrantes italianos. Pues el padre del futuro Papa Francisco se alojó allí con los salesianos. Allí conoció a un salesiano, Enrico Pozzoli, que fue su confesor, que fue su intermediador también para conseguir dinero y que pudiera emprender un negocio, y también le presentó a unos jóvenes como él, que eran los hermanos Sivori. Se enamoró de Regina María y se casaron. El padre Enrico Pozzoli, una vez más, fue el que los casó. Pues fruto de ese matrimonio, el primero de esos 5 hijos fue Jorge Mario, el futuro Papa Francisco, que fue bautizado en la Basílica de María Auxiliadora, en el barrio de Almagro, una iglesia que fue muy importante a lo largo de su vida. Fue bautizado el día de Navidad de 1936, está su partida de nacimiento, la foto del baptisterio, también muy visitada, y en estos días mucho más. Y ya siendo Papa, el Papa Francisco dijo que Pozzoli, el salesiano, fue un guía espiritual para toda la familia. Jorge Mario también fue antiguo alumno de un colegio salesiano, el Ramos Mejía, y también de esa etapa es esa simpática anécdota de que es hincha de un equipo, el San Lorenzo de Almagro, porque es del barrio, pero es que ese equipo también lo fundó un salesiano, Lorenzo Mazza. Mira, qué curioso, porque hemos estado aquí precisamente viendo ese homenaje también que le han hecho en el Club San Lorenzo del que era socio tras su muerte. Nos estás contando, Alberto, esa relación tan estrecha del Papa Francisco con los salesianos. ¿Cuál es la importancia que tiene precisamente esa Basílica de María Auxiliadora de Almagro, donde fue bautizado Bergoglio? Bueno, como digo, el baptisterio, donde está la pila bautismal y su partida de nacimiento, que era muy visitada cuando estuvimos, y ahora pues con estos acontecimientos entiendo que se va a convertir en un lugar de peregrinación. La basílica es preciosa, la explican muy bien, con muchos estilos arquitectónicos, pero es que fue muy importante también en el discernimiento vocacional de Bergoglio. Ahí es donde dicen que tomó la decisión no de hacerse salesiano, que podía haber sido por su trayectoria, sino de hacerse jesuita, y en todo ese proceso fue siempre acompañado. Pero la anécdota es que antes de ser arzobispo y después, siendo arzobispo, todos los 24 iba a rezar al camarín de la Virgen, pedía un tiempo de oración sin que nadie le molestara. Y los 24 de mayo llevaba con su carpeta de cuero, decían, desgastada, y un ramo siempre de rosas rojas para la Virgen, antes de concelebrar esa misa de María Auxiliadora, siempre en esa iglesia. Por eso también, siendo Papa,
cuando tenía ocasión siempre hablaba de Don Bosco, lanzaba un mensaje a los jóvenes y siempre recordaba que los salesianos forjaron su carácter, le animaron, le hicieron entender la importancia del trabajo y sobre todo la alegría. Tú has tenido la oportunidad de saludar al Papa, de mostrarle el trabajo también que se ha hecho desde Misiones Salesianas. ¿Y qué es lo que recuerdas? ¿Cómo eran esos encuentros, Alberto? Bueno, gracias a nuestros documentales que se ven en esta casa, que se pueden ver en la página web misionessalesianas.org y en YouTube, tuvimos la ocasión de acercarnos en varias ocasiones al Papa Francisco. La primera de ellas él estaba muy interesado porque fue el documental con los menores desvinculados del conflicto armado, pero no coordinamos bien los viajes, estábamos de gira europea y no pudo producirse ese encuentro. Tampoco con la pandemia pudo encontrarse con un refugiado de Palavec, de Sudán del Sur, pero sí con el documental Love, de las menores en situación de prostitución, y el último, Canillitas, menores en situación de trabajo infantil, se produjo ese encuentro. Los menores siempre me dijeron al final que había sido el mejor día de sus vidas, y es verdad que es que el Papa Francisco te mira a los ojos, te interpela, te pregunta, se interesa. Por ejemplo, con Augusta, cuando escuchó su historia y le contamos que era cocinera, dijo que si cocinaba bien y que qué plato cocinaba. Y con Moisés, el niño de 13 años, niño trabajador, le dijo que limpiaba bien los zapatos, que si quería que se los limpiara. Entonces el Papa le preguntó que cuántos amigos canillitas tenía, canillitas que mueven las canillas en la calle para ganarse la vida. El niño le dijo que más de 100, todos los de la casa, y el Papa mandó pedir 2 cajas con rosarios que bendijo para que repartiera a todos los amigos Moisés. Siempre le enviábamos los documentales y siempre nos contestaba con una carta muy amable en que animaba a Misiones Salesianas a seguir luchando y defendiendo los derechos de los menores más vulnerables. Y como decíamos hace un momento, ahora estamos en ese tiempo precónclave hasta el próximo día 7 de mayo que comienza, y entre esos candidatos también hay salesianos. Sí, entre esos candidatos hay salesianos en ese colegio cardenalicio. El Papa Francisco se caracterizó por canonizar a muchas personas, pero también por crear a muchos cardenales. Yo creo que hay que entender el papado, cada papado en su contexto histórico y según sus circunstancias para entender el legado, y el Papa Francisco tendió puentes haciendo caso a la palabra pontífice hasta el final. Entre esos cinco cardenales salesianos, el último destaca porque es Ángel Fernández Artime, que fue rector mayor de los salesianos, rector emérito, y que posiblemente sea el cardenal que una visión más grande tenga del mundo porque viajó por 120 países a lo largo de su mandato de ser superior de los salesianos. Pero también está Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, también español, y que también tiene un gran conocimiento con el diálogo interreligioso en el norte de África, pero también fue superior de Paraguay y Bolivia. Está el arzobispo de Montevideo, Daniel Fernando Esturla, también un referente en Hispanoamérica. Y luego hay 2 cardenales asiáticos, un continente emergente, uno muy joven, arzobispo de Dili, en Timor Oriental, Virgilio do Carmo, de 56 años, y está también el arzobispo de Myanmar, gran defensor de los derechos humanos y por la paz en este convulso país con los Rohingya, ¿no? Charles Moo. Así que esperemos que este tiempo de murmurados, que se dice de los purpurados, este tiempo de murmuraciones, de conversaciones entre ellos, pues nos den al Papa que la Iglesia necesita dentro de 8 días. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acercado la figura del Papa Francisco a los salesianos, que seguro que hay mucha gente en casa que no conocía esa relación tan especial que también nos han contado. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos en unos minutitos también pendientes del Palacio de la Moncloa, donde en unos minutos comparece el presidente del Gobierno.